El cierre de la campaña de Iván Cepeda lo ha realizado el día viernes 19 de junio en la ciudad de Barranquilla, pero lo ha hecho ante los líderes de más de 300 iglesias evangélicas de Colombia que han decidido apoyarlo en su candidatura. Aun cuando estuvieron líderes de otras religiones, el grueso de quienes se congregaron para apoyar al candidato, Iván Cepeda, fueron los miembros de las congregaciones evangélicas. Este apoyo demuestra no solo el sentido común de millones de colombianos que siguen a estas iglesias, sino también la buena moral y ética de los líderes y lideresas que dirigen a estas congregaciones y que han tenido el valor de separarse de las prácticas mercantilistas, manipuladoras y corruptas de las iglesias cristianas que decidieron por intereses oscuros y mafiosos seguir a Abelardo de la Espriella. Mientras que los discursos del abogado de mafiosos en las iglesias evangélicas y de los pastores que lo apoyan es una retahíla de virulencia, ignorancia, beligerancia y agresión verbal contra Iván Cepeda. El candidato del pacto histórico ha dado el día viernes 19 de junio un discurso apologético y realmente cristiano. A continuación escucharán el que es sin dudas el más hermoso y profundo discurso que ha dado Iván Cepeda desde que inició su campaña presidencial. Mientras que el ultraderechista Abelardo de la Espriella solo habla de guerra, de armas, de violencia y de perseguir y destripar a sus oponentes, Iván Cepeda evidencia a través de su atinada dialéctica y su inteligencia sin igual que es un ser humano extremadamente superior en todos los sentidos al mafioso de la Espriella, que de manera inexplicable ha logrado inocular en millones de colombianos el veneno de la rabia, de la mentira y del prejuicio. Con ustedes, el discurso de un verdadero ser humano, en toda la extensión de la palabra. Estamos ante unas frases de una profundidad tan excelsa, que si los colombianos evolucionados y solidarios, estuvimos durante 4 años encantados, con justa razón, con los discursos de Gustavo Petro. Podemos afirmar que con Iván Cepeda llegaremos al pináculo mundial de lo que son los políticos del pacto histórico, verdaderos estadistas, ideólogos y líderes continentales. Con Iván Cepeda como presidente, Colombia no solo continuará demostrando su liderazgo hemisférico, sino que seremos la envidia mundial, porque los colombianos habremos demostrado la riqueza política y la madurez sociocultural de nuestra nación. Damos gracias a Dios también de darle la oportunidad al doctor Iván Cepeda de poder compartir este espacio con nosotros. Oro por él para que Dios le siga dando sabiduría, le mantenga intacto ese corazón bondadoso y entregado a los demás. Que la vocación de servicio nunca desaparezca de su existir y que lo llene de gracia y de bendición. Especialmente porque hemos visto en este siervo, el presidente Iván Cepeda, todos los elementos propios del reino de los cielos celebrados una vez en el Sermón del Monte. Somos hacedores de paz, por lo tanto, hijos de Dios. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estamos respaldando, apoyando, ungiendo a este hombre que su eslogan es: me la juego por la vida. Gloria al Señor. El Salmo dice: bienaventurado los que tienen cuidado de los pobres. Amén. Y por eso, desde mucho tiempo atrás, estamos con el pacto histórico. Estuvimos con el presidente Petro. Gloria al Señor. Quedó, y creemos que las políticas del presidente Petro van a seguir a través de el doctor Iván Cepeda Castro. Lo que hay, doctor Iván, es un ejército de predicadores. Gloria. Un ejército de personas que luchan por la familia, luchan por la paz en cada uno de sus municipios donde viven. Un ejemplo a seguir para el país. Doctor Iván Cepeda, adelante, por favor. Me complace mucho que mi último discurso de campaña electoral sea en una compañía tan grata, tan distinguida, tan llena de espiritualidad y de sentido como estas comunidades que hoy me acogen, a las que saludo
Saludo a las pastoras, pastores, apóstoles, evangelistas, capellanes, misioneros, misioneras, ministros de culto, líderes y lideresas y miembros de las diferentes confesiones cristianas. Mi gratitud desde el corazón por este acto que me llena de emoción y que responde a mis convicciones éticas profundas. Gracias, gracias, y también que sea en Barranquilla, por supuesto, una tierra que quiero tanto. Quiero comenzar esta intervención que hice en el día de hoy, reconociendo el destacado papel que han desempeñado ustedes en la lucha por la paz de Colombia, la dignidad humana, la democracia, la defensa de la vida y de la casa común. En los momentos más oscuros de nuestra historia reciente, cuando la violencia se ha presentado en forma extrema y cruel, muchas comunidades religiosas se han mantenido firmes, no por la patria, debo decirlo, sino al lado de las comunidades, en la defensa de la vida, en el acompañamiento en el terreno de las víctimas, de las comunidades, en la protección de las personas perseguidas y en la búsqueda de caminos de reconciliación. Son muchas las figuras de las comunidades de fe que han sacrificado su vida incluso por defender a las comunidades de este país en muchos rincones de la patria olvidados por el Estado. Para ellos y ellas, mi más sentido reconocimiento desde el fondo del corazón. Estas personas, estos líderes y lideresas religiosos, lo hicieron además desarrollando una tradición de resistencia no violenta, basada en la palabra, en el diálogo, en la organización comunitaria y en la convicción profunda de que el amor de Dios y el amor de Cristo, la justicia, son más fuertes que el miedo y la fuerza de la violencia. En el recorrido que he estado haciendo por el país, he insistido en que Colombia necesita urgentemente lo que he llamado una revolución ética. Esto debido a la profunda postración moral causada por décadas de violencia, del desprecio sistemático hacia quienes viven en la pobreza, de la corrupción, del olvido a las comunidades rurales, del racismo y de la depredación inclemente de la naturaleza, de nuestros páramos, de nuestras fuentes de agua, nuestros ríos, nuestras bellas montañas y selvas. Necesitamos una revolución pacífica, pero que sea radical, que no se limite a denunciar estas formas de deshumanización, sino que transforme de raíz nuestra conciencia individual, también colectiva, y nuestro corazón. Una revolución que nos lleve hacia una nueva cultura política, social, profundamente sensible ante la vida de los demás, ante la vida de la naturaleza, profundamente sensible ante el sufrimiento, ante la dignidad o la dignidad arrebatada de los demás. De esta postración, por supuesto, hace parte también de esta postración moral una severa crisis espiritual de nuestra nación y de nuestra sociedad.
Como lo he dicho en otros encuentros con iglesias y comunidades de fe, creyentes o no creyentes, todos los seres humanos necesitamos una dimensión espiritual, que consiste en reconocer que hay un conjunto de verdades o una verdad que nos trasciende y cuya búsqueda da sentido a nuestra existencia. Cuando una sociedad se encierra en el nihilismo y en la lógica del consumo frenético que reduce la vida al tener y no al ser, comienza su desgracia moral. La crisis ética que vivimos es también una crisis espiritual. Es el cierre de toda posibilidad de pensamiento trascendente, de toda pregunta por el propósito y la dignidad, de la pérdida de esperanza en que el amor es redentor de la humanidad. Por eso, la revolución ética que proponemos no es un simple ajuste de normas, sino un llamado a mirar más allá del inmediatismo, del individualismo, del egoísmo, a reconocernos parte de un mundo y de un universo común y de un horizonte que supera nuestros propios limitados intereses. Solo así podremos reconstruir el sentido de comunidad y devolverle profundidad humana a nuestra vida como sociedad y como nación. No podemos seguir en la espiral de la mentalidad que justifica la desigualdad social, el sufrimiento humano, la indiferencia hacia los más pobres en nuestra sociedad, hacia los más vulnerables, hacia los más necesitados, hacia las personas con discapacidad. Y tampoco podemos seguir en la indiferencia con relación a la destrucción, la depredación de la naturaleza. Es decir, no podemos continuar en la inconsciencia individualista y consumista, que es la base de la degradación moral de toda sociedad. Por eso, considero que las espiritualidades religiosas están llamadas a ser parte, y no cualquier parte, sino una parte fundamental de lo que llamo la revolución ética y de la conciencia de la sociedad colombiana. En nuestro tiempo crece la necesidad de que las espiritualidades y las visiones religiosas no solo sean respetadas, sino valoradas y consideradas como parte de la vida, la historia y la cultura de nuestra nación y del mundo. Su papel es esencial para lograr el respeto de los derechos humanos, la reconciliación en una sociedad atravesada por los miedos, la convivencia en paz, el desarrollo de la solidaridad humana, el fin de las violencias y de las guerras, el cultivo de la esperanza en el amor y su capacidad redentora. Por eso, por el valor que tienen, las creencias religiosas no deben ser instrumentalizadas para fomentar odios políticos, guerras ni exclusión entre los seres humanos. En las últimas semanas, y como parte de esta campaña electoral que está culminando, han circulado videos manipulados con inteligencia artificial que me acusan con falsedad y distorsionan mi voz y mi imagen para querer presentarme
como un enemigo de las iglesias que quiere cerrarlas y perseguir la fe. Yo no juego con la fe de las personas. La fe habita en el santuario de la conciencia y usarla para sembrar miedo es una bajeza y además es absolutamente inescrupulosa. Desmiento categóricamente esas mentiras ante ustedes. He dedicado mi vida, como aquí se ha dicho ya, a defender los derechos humanos. Y uno de esos derechos fundamentales, vale la pena recordarlo, es el de la libertad de creencias y de expresión. Que se oiga bien claro, en mi plan de gobierno, que es el plan de gobierno de la Alianza por la Vida y del Pacto Histórico y nuestros aliados y aliadas, no existe ni existirá jamás el proyecto de cerrar una sola iglesia ni de perseguir alguna confesión religiosa. Mi historia de vida ha sido la defensa de las libertades, el diálogo, la concertación. Sería una contradicción biográfica y política perseguir la libertad de creencias. Vengo a comprometerme, por lo tanto, con ustedes en que como jefe de Estado, elegido el próximo 21 de junio, garantizaré y promoveré la libertad de cultos y creencias en la sociedad colombiana. Lo haré no solo como un acto formal de cumplimiento de mis deberes constitucionales. Lo haré porque tengo la firme convicción, como ya lo he dicho, sobre el papel esencial que las espiritualidades deben cumplir en la revolución ética y en el diálogo nacional. Para darles total tranquilidad legal y jurídica, les aseguro que dentro de nuestro programa no se modificará ningún artículo de la Ley 133 de 1994, Ley Estatutaria de la Libertad Religiosa. Sus garantías legales, constitucionales e institucionales estarán con nosotros totalmente blindadas. Nuestra propuesta no es retroceder, por el contrario, es avanzar hacia una verdadera revolución de la libertad y la igualdad religiosa. Y para ello implementaremos acciones concretas en nuestro gobierno, algunas de las cuales me permito enunciar. Primero, haré realidad una política de Estado para la libertad e igualdad religiosa. Elevaré el diálogo con ustedes al nivel de política de Estado. Ello les dará más fuerza, no solamente como comunidades, sino también a la propia libertad religiosa. Segundo, esa política se plasmará en fortalecer la dirección de asuntos religiosos e implementar con decisión la política pública nacional de libertad religiosa. Pero no lo haré de manera unilateral, lo haré en concertación con el Sistema Nacional de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto, garantizando que las regiones, como esta querida región Caribe, tengan voz directa en ese proceso de concertación. Tercero, ampliaré la seguridad y la protección para sus líderes, así como la violencia ha golpeado a líderes sociales y ambientales. Sé que muchos líderes y lideresas del sector religioso en el territorio sufren amenazas, persecuciones por dedicar su labor a la paz, la verdad y la justicia. No los vamos a dejar solos.
Cuando se requiera, brindaremos protección efectiva a esos liderazgos religiosos a través de la Unidad Nacional de Protección. Cuarto, impulsaré los esfuerzos conjuntos para la reconciliación nacional. Eso quiere decir que nuestro gobierno trabajará de la mano, hombro a hombro, con el Comité Nacional de Libertad Religiosa y su Mesa Nacional. Ustedes serán actrices y actores principales en la formulación de los derechos, en la seguridad, la paz territorial, la atención de las víctimas, la justicia social y la reconciliación que este país tanto anhela y tanto requiere. Ustedes lo saben, amigas y amigos, Colombia necesita urgentemente reconciliarse consigo misma. Somos hermanos y hermanas, tenemos un mismo origen. Sueño con un país donde el otro y la otra sean vistos como un don y una responsabilidad de cada uno de nosotros, donde proteger el tejido social, incluidas las familias, sea prioridad, donde niños, niñas, mujeres, personas mayores, comunidades territoriales, líderes sociales vivan sin miedo, donde la vida humana no se convierta en un negocio, sino en el más sagrado de los derechos que todos juntos debemos proteger. La política pública de libertad religiosa y de cultos debe ser un instrumento democrático para garantizar derechos y promover el diálogo social y nacional, no una plataforma electoral ni un espacio para repartir favores. Por eso, respetuosamente, las y los invito a votar el próximo 21 de junio para ser elegido como el segundo jefe de Estado progresista en la historia de nuestra nación, sucesor digno de nuestro digno compañero presidente Gustavo Petro Urrego. El amor es el instrumento más potente en la búsqueda de la paz y la seguridad. Ese amor se expresa en obras, en la atención a víctimas, en la educación, en la acción humanitaria, en el acompañamiento espiritual. Ustedes tienen la experiencia, el conocimiento, pero sobre todo la humanidad necesaria para contribuir sustancialmente a ese objetivo estratégico nacional. Las y los invito a que construyamos juntos esa Colombia en paz, esa Colombia que sana sus heridas con el amor de Dios y de Cristo y camina con dignidad. Muchas gracias.